En el ejercicio 12, acá lo que nos piden es determinar cuerpos geométricos de varias maneras con los datos que nos dan, ¿sí? En este caso sabemos que son elipses, ¿sí? Así que vamos a ver los datos que nos dan en cada caso. Fíjense. Acá sabemos, por ejemplo, que el centro es 0, 0. Tenemos dos focos que están en el eje X y por estar en el eje X van a tener esta forma de el primero menos C, 0 y el segundo C, 0. Y ambos pasan por estos dos puntos que vemos acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta acá? Nosotros, por ejemplo, podríamos tranquilamente decir, bueno, como es una elipse que pasa por el eje X, un poco que esto es lo que nos dice la ecuación, ¿sí? La forma que va a tener va a ser la siguiente: X sobre A, todo esto al cuadrado, más Y sobre B, todo esto al cuadrado, esto es igual a 1. Por ejemplo, ¿sí? O sea, va a tener la forma con los radios mayor y el radio menor. ¿Cómo hacemos nosotros para despejar, ¿sí? Digamos, por los puntos por los cuales pasa? ¿Sí? Bueno, una de las formas sería, por ejemplo, reemplazar ambos puntos y con esto armar una ecuación de dos variables y dos incógnitas. Recuerden que nuestras incógnitas más importantes en este caso son A y B. Entonces la idea acá sería reemplazar con lo que tenemos en cada parte, ¿sí? Vamos a reemplazar primero en el primer punto. Y acá en el primer punto nosotros tenemos variables y x, si llega lo mismo, x e y, ¿sí? Vamos a armar una primera ecuación reemplazando ambos datos. Entonces en este caso vamos a tener menos 3 sobre a, todo esto al cuadrado, más 2 sobre raíz de 3 sobre b, todo esto al cuadrado, esto es igual a 1. ¿Sí? Acá vamos a tener que la ecuación nos va a quedar 9 sobre a al cuadrado más 4 por 3 es 12 sobre b cuadrado, esto es igual a 1. Y cuando vamos a la ecuación 2, que ahora es para reemplazar este punto, ¿sí? Esto nos va a quedar 4 al cuadrado sobre a al cuadrado más 4 raíz de 5 sobre 3, todo esto al cuadrado sobre b al cuadrado, que esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces, básicamente acá lo que tenemos son dos ecuaciones que tienen las mismas incógnitas. ¿Ok? No nos vamos a meter demasiado, digamos, en cómo resolverlos porque acá hay varias maneras de sacarlo esto. Es decir, por ejemplo, una de las formas sería, por ejemplo, despejar el término, dejar, por ejemplo, pasar 12b cuadrado de un lado acá restando, después despejar el a cuadrado, es decir, hay varias maneras de poder sacarlo esto, ¿sí? Así que no se preocupen. Pero básicamente como las cuentas son varias y acá no, digamos, no tenemos demasiada vuelta con esto, vamos a poner directamente el resultado. Lo que sí, acá tengan en cuenta que esto sale de hacer dos ecuaciones, ¿sí? Versus dos incógnitas. Entonces eso es lo que nos garantiza a nosotros que podamos encontrar la solución. ¿Ok? Entonces en este caso A nos va a quedar 6 y B nos va a quedar 4. ¿Sí? Eso por un lado. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que esta ecuación es correcta? Porque la función pasa por el centro de la elipse 0, 0. De no serlo, tendríamos números restando tanto en x y en y que harían que eso no fuera así. Entonces, básicamente, con los a y con los b que tenemos, a al cuadrado nos va a quedar 6 por 6, que es 36, y b al cuadrado nos va a quedar 4 por 4, que es 16, con lo cual la elipse finalmente va a quedar como x al cuadrado sobre 36 más y al cuadrado sobre 16, esto es igual a 1. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo ahora para el caso, otro de los casos. No vamos a hacer todos básicamente porque la mecánica es la misma y la idea es un poco que ustedes vean cómo se van haciendo los ejercicios. Entonces, en el caso de, nosotros sabemos, por ejemplo, que uno de los focos es el menos 1, menos 1. Sabemos que una de las directrices es x igual a 0 y la excentricidad, que es raíz de 2 sobre 2. Entonces vamos a tratar de, con esos datos, lo mismo, ¿sí? Plantear exactamente lo mismo. ¿Cómo hacemos para llegar al punto deseado? Bueno, este es como el caso, uno de los casos anteriores que vimos, ¿sí? Entonces vamos a ver lo siguiente. Como primera cuestión, vamos a buscar los vértices de la elipse. Fíjense lo siguiente. Si los focos, vamos a ver, antes que nada para dejar de hablar en el aire, ¿sí? Porque siempre decimos en los ejercicios que tenemos que cumplir nosotros también, es hacer un pequeño diagrama, no muy exacto, de ambos puntos, ¿sí? Es decir, de dónde están ubicadas
puntos importantes acá. Nosotros sabemos, por ejemplo, que una de las directrices es el semieje X igual a 0, por lo tanto va a ser el semieje Y, ¿sí? La directriz. Que el foco esté en -1, nos habla que van a estar en este caso, y uno de los ejes va a ser, ¿sí?, paralelo al eje X, ¿sí? Muy importante esto. Entonces de acá vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Los focos los vamos a poner de los vértices. Vértice 1 va a tener un x1, un y menos 1 por el hecho de la altura de los focos, y después el vértice 2 va a ser x2 menos 1 también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? La distancia al foco sobre la distancia de la directriz tiene que ser un medio, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener que tener en cuenta la distancia de punto a foco tiene que ser un medio de la distancia a la directriz. Entonces, la distancia, ¿sí?, al foco de cualquier punto que esté ubicado en esta recta va a ser módulo de x más 1. ¿Por qué? Porque esto sale de módulo de x menos 1. ¿Sí? Y básicamente, como las variables en x acá es la única que cambia porque menos 1 es lo que tenemos, va a quedar de esta manera, ¿sí? Y de ahí sacamos el valor también con respecto a lo que es la excentricidad. Entonces esto nos va a quedar módulo de x más 1, ¿sí?, sobre menos x, porque es este valor que nosotros tenemos acá de menos 1, la distancia de la directriz. Esto nos va a quedar raíz de 2 sobre 2. Esta es la parte más importante, porque es la que nosotros tenemos que plantear. Después el problema se va a transformar en resolver variables, así que no hay demasiada cuestión. Vamos a multiplicar ambos lados por menos x, ¿sí?, para sacarnos este problema de encima. Tenemos x más 1, módulo, esto nos va a quedar menos x por raíz de 2 sobre 2. Esto lo volvemos a abrir en 2. Tenemos x más 1 es igual a menos x raíz de 2 sobre 2. Con lo cual de acá sacamos que x nos va a quedar raíz de 2 menos 2. Y si tenemos x más 1 es igual a menos esto, que nos va a quedar más x raíz de 2 sobre 2. Vamos a despejar que esto nos va a quedar x menos 2 menos raíz de 2, ¿sí? Entonces ahí tenemos los dos valores en cuestión. Entonces con esto concluimos vértice 1, que nos va a quedar raíz de 2 menos 2 menos 1, y luego vértice 2 menos 2 menos raíz de 2 menos 1. ¿Okay? Por eso vamos teniendo uno de los datos. Después, el centro es el punto medio entre estos dos puntos. Entonces, la distancia, ¿sí?, fíjense, la distancia del medio, en este caso esto es raíz de 2 menos raíz de 2, así que el medio va a estar en menos 2, ¿sí? Entonces, el centro en este caso nos va a quedar menos 2, ¿sí? Y en este caso, esto nos quedaría ¿ok? Y luego el resto de las cuentas vamos sacando a partir de acá. La excentricidad, que es raíz de 2 sobre 2, la excentricidad es c sobre a, centro sub 0, por las dos para no confundir con este centro sub a. Con lo cual de acá, esto al ser raíz de 2 sobre 2, vamos a despejar cuánto es a y cuánto es b. ¿Sí? A en este caso nos va a quedar raíz de 2, b en este caso nos va a quedar raíz de 3, con lo cual el centro nos va a quedar x más 2 al cuadrado sobre 2 más y menos 1 al cuadrado más 1, disculpen, sobre 3, esto es igual a 1. Y con eso lo vamos a despejar.